Hola a todos y todas, mi nombre es Ana García Díaz y en esta ponencia vamos a explorar las necesidades emocionales del alumnado que ha pasado por procesos de adopción y cómo el aula de música podría adaptarse para que tengan una experiencia formativa satisfactoria. ¿Vale? Vamos a empezar explorando estas necesidades emocionales. Los alumnos que han pasado por procesos de adopción suelen tener dificultades para crear relaciones de apego seguro con su entorno. ¿Por qué? Se puede observar cómo el tipo de apego que suele mostrar es reactivo incluso trastorno de compromiso social desinhibido, dado el constante cambio de cuidadores que algunos han tenido que sufrir, la inseguridad a la hora de crear relaciones con su entorno y la imposibilidad de este entorno de proporcionar una seguridad afectiva. Las dificultades de apego tienen su inicio, pues, como os podéis imaginar, en la separación de la figura materna de manera temprana, pero crecen con la interacción con otras circunstancias que se dan en su entorno. Vamos a hablar de algunas de ellas. La herida de abandono. Quizá una de los de los fantasmas que persiguen a los alumnos que han pasado por este tipo de procesos de adopción, que les acompañan la mayor parte de su vida. Se refiere a esta experiencia emocional profunda de pérdida que afecta a los niños que han sido adoptados y suele tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y la interacción que tiene con su entorno. Esta herida, pues como ya hemos comentado previamente, es el resultado de la separación con la madre biológica y la pérdida de una figura de apego primaria. Lo que, pues siendo redundante, genera este sentimiento de haber sido abandonado, rechazado o incluso de haber sido obligado a desconectar con su identidad. ¿Vale? Es un dolor muy profundo que acompaña a este alumnado casi toda su vida, incluso a veces tras haber pasado por procesos de acompañamiento psicológico. El efecto de esta idea de abandono variará en función del momento en el que el menor se separó de su familia biológica. Esto implica que el trato y la intervención que deben tener los terapeutas ante este menor deberá variar en función del momento en el que pasó por este proceso de adopción. Empezó a dar un poco de vueltas dentro del sistema de protección de menores. Se ha demostrado que los adolescentes adoptados pueden presentar muestras de esta herida de abandono en forma de problemas conductuales y emocionales, como por ejemplo ansiedad, baja autoestima, depresión, pues lo que ya decíamos, ¿no? Estas dificultades para crear relaciones de apego con el entorno que le rodea e incluso con sus padres adoptivos. Además, en una revisión de literatura publicada en el 2019, se demuestra cómo los adolescentes que han pasado por procesos de adopción pueden presentar dificultades en esta relación, en esta formación de relaciones, dado el sentimiento de ser la segunda opción. ¿Vale? Además de la idea de abandono, al darse cuenta que son adoptados o cuando internalizan que son adoptados, comienzan a darle un poco de vueltas a la situación, entendiéndola como que sus padres adoptivos les adoptaron porque no tenían otra opción, porque no podían tener hijos biológicos o por distintas circunstancias que se diesen en la familia. Por tanto, comienza ese sentimiento de segunda opción. Decir, pues yo soy la segunda opción y me quieren, me han adoptado, estoy aquí porque no tenían otra opción más que esta, ¿no? Este sentimiento también fomenta el miedo a crear relaciones con otras personas, incluso a veces con personas de su misma edad, generar relaciones con amigos, ¿no? Que en algunas circunstancias, esta herida sale a resurgir o a relucir, perdón, en situaciones que una persona no adoptada quizá vería como normales, ¿no? Y que no le dolerían. Sin embargo, estas personas tienen un background diferente y
tienen, tienen esta mochila que, pues hay que sensibilizar al alumnado, a todo el alumnado con el que comparten aula o con el que comparten clase, para que sean conscientes de, de que ciertas cosas pueden ser, que aunque para ellos parezcan de andar por casa, para otras personas pueden ser tremendamente dolorosas. Una herida de abandono no tratada coloca al adolescente en riesgo de conductas peligrosas, tales como, por ejemplo, la autolesión, consumo de drogas, alcohol en exceso. Sin embargo, la relación de apego seguro con padres adoptivos puede actuar como factor protector, ¿vale? Pero todo esto depende mucho de la situación, del momento en el que empezaron, en el que acabaron en el sistema de protección de menores, etc. La invalidación del entorno se refiere a la negación o la minimización de los sentimientos y necesidades de una persona. Por ejemplo, en el caso de un alumno adoptado, se espera que un niño que ha pasado por un proceso de adopción esté permanentemente agradecido con la familia, que se porte súper bien, que tenga una conducta espectacular. Sin embargo, se le juzga muy duramente cuando se comporta como un niño o como un adolescente, porque contesta mal, porque tiene rabietas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una diferencia de trato con el alumnado, con los niños que permanecen en sus familias biológicas y los niños que han pasado por procesos de adopción. En el sentido de que los niños que viven con sus familias biológicas tienen la posibilidad, y les damos los adultos la posibilidad, de comportarse como niños. A los alumnos y niños que han pasado por un proceso de adopción, no, porque tienen que estar permanentemente agradecidos y felices y portarse súper bien. Cuando la realidad es que no dejan de ser niños, y esta presión que se le impone desde el mundo adulto para estar en permanente gratitud y en un estado de calma total y una conducta modélica, les crea una presión y además invalida toda esa carga emocional que ellos traen por las circunstancias que han vivido. Esta invalidación en adolescentes está asociada con mayores niveles de ansiedad, de depresión, y que además fomentan situaciones como por ejemplo de autolesión, ¿vale? En las que se acaban haciendo daño a ellos mismos porque sienten como que ellos no son lo que su entorno espera que sean, porque son seres humanos y esperamos la perfección de ellos, cuando no es una perspectiva realista. Por tanto, es necesario que el entorno de este alumnado que ha pasado por procesos de adopción muestre validez y valide su experiencia emocional. Problemas identitarios. Esto puede ocurrir en cualquier alumno que haya pasado por problemas de adopción, pero quizá es un poquito más acuciado en aquellos que han pasado por adopciones internacionales. A menudo, el alumnado que ha pasado por estos procesos experimenta desafíos en pues la formación de su identidad, dada su historia única y la falta de información sobre sus antecedentes biológicos. Los problemas identitarios pueden manifestarse como preguntas sobre su naturaleza o sobre su verdadera relación con sus padres adoptivos. Además, a veces se muestra, una diferencia étnica y cultural, ¿no?, de base, y ellos pues se preguntan de dónde vienen de verdad. Entonces, ¿qué factores inciden en la construcción de la identidad de menores que han pasado por un proceso de adopción? Primero, hay que mencionar lo conocido como herida primaria, que es lo que ya hemos mencionado, ¿no? La que habla de pues ese momento en el que se separa de su madre biológica, de su figura de apego principal, así como otras pérdidas y otras problemáticas de este tipo que haya vivido en su infancia. Por otro lado, se incluyen también las consecuencias de esas carencias emocionales y de cuidado vividas
a lo largo de su vida, que tienen un peso en el desarrollo de sus funciones cognitivas, como puede ser el lenguaje, el pensamiento abstracto, simbólico, etcétera, etcétera. No tiene por qué, pero puede ocurrir, ¿vale? Entonces, estas carencias también suman a la mochila emocional que lleva este alumnado. Por tanto, pues también sumará en el momento de la creación de la identidad. Por último, la gestión emocional del menor ante las diferencias genéticas, raciales y culturales de esta persona con su familia, escuela y sociedad en la que vive también tiene un peso importante, sobre todo bueno, pues cuando no existe un reconocimiento de estas diferencias, ¿vale? ¿Y qué nos puede aportar la clase de música? La clase de música tiene un potencial inclusivo enorme. En primer lugar, es un espacio potencialmente creativo que puede permitir al alumnado la expresión, darle herramientas para la expresión emocional. En segundo lugar, permite explorar de una manera dinámica y participativa las sonoridades e historias de otras músicas y culturas, así como el entendimiento profundo de la propia cultura, ¿vale? Por último, que esto también, cuidado, es importante para la construcción de la identidad. Por último, la expresión e interpretación musical es potencialmente cooperativa. Por lo tanto, se promociona la creación de entornos cohesionados. Esto depende de cómo lo planteemos en el aula. Vamos a hablar ahora de esto. ¿Qué metodología se ha utilizado para el desarrollo de este estudio? Primero, una revisión bibliográfica en bases de datos académicas como Google Scholar, ERIC, Dialnet, Redalyc, etcétera, y se han colocado los siguientes filtros para que la información sea lo más actualizada posible. Se han filtrado los documentos entre 2017 y 2023 y a partir de esta revisión que se ha realizado, pues se hace una propuesta de las adaptaciones que necesitamos hacer los docentes de música en aulas con alumnado que ha pasado por procesos de adopción, ¿vale? La propuesta. Hay varios puntos que el docente de aula debe tener en cuenta a la hora de adaptar el aula a la diversidad. En primer lugar, debe tener en cuenta la herida de abandono, creando un entorno seguro en el que el lenguaje que él utiliza sea respetuoso, que se potencie la resolución de conflictos pacífica y desde la salud emocional, que no se etiquete, no se ridiculice en público y se muestre empatía con algunas reacciones emocionales que puede tener el alumno en determinadas circunstancias, dada pues estas necesidades emocionales que hemos comentado al principio de la ponencia. Por otro lado, se debe buscar una metodología cooperativa. La competitividad puede ser conflictiva dadas las necesidades emocionales de estos alumnos y alumnas. Por tanto, el aula debe ser lo más cooperativa posible, buscando fomentar la cohesión grupal. Esto a través de las dinámicas de grupo, de la interpretación musical, de la improvisación musical, se puede crear fácilmente, ¿no? Y sobre todo, buscar el sentimiento de pertenencia, desarrollar el sentimiento de pertenencia, que en inglés también lo podéis encontrar en la literatura especializada como belonging. Esto se puede crear, pues lo que decíamos, a través de la práctica musical, la improvisación y la experimentación con el sonido para crear bueno, pues composiciones o creaciones musicales cooperativas. Por último, el aula inclusiva adaptada al alumnado que ha pasado por procesos de adopción necesita de diversidad musical. Esto supone la presentación de distintos géneros musicales y de distintas músicas de distintas culturas, que nos permitan la exploración cultural a través de las tradiciones sonoras de distintos colectivos. Y ya para terminar, este alumnado necesita referentes, personas que hayan pasado por procesos de adopción o de distinta índole, con los que ellos se puedan sentir identificados y que hayan sido importantes para la historia de la música. Esto también les puede dar la sensación de belonging y les puede ayudar a ese desarrollo identitario, ¿vale? Y terminamos. Como conclusión, la música puede ser una herramienta poderosísima para crear un ambiente seguro y acogedor en el aula para estudiantes que han pasado por procesos de adopción. Al fomentar la colaboración, la comunicación y la creatividad a través de la música, los educadores podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades socioemocionales fundamentales para su desarrollo como personas.
y también al incorporar la música en el aula, ¿vale? Y la creación musical, la interpretación musical, vamos a también ayudar al alumnado a superar desafíos, porque en la interpretación musical y en la creación musical siempre hay desafíos, y alcanzar la sensación de que ellos también pueden, ¿vale? La resolución de conflictos y la creatividad, la resolución de conflictos también implica creatividad. En este caso, darles una composición a medio hacer y que ellos tengan que desarrollarla, o darles una obra que tengan que interpretar y que se vayan a encontrar con momentos en los que estamos hablando, pues, por ejemplo, de instrumentación ORF, ¿vale? Que tengan que interpretar todos juntos. Siempre va a haber momentos en los que tengamos que solucionar algún conflicto, ¿vale? En este caso, bueno, pues le estamos dando una oportunidad de practicar la resolución de conflictos. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para el estudio. Muchísimas gracias por vuestra atención y por favor contactadme con cualquier duda y cualquier colaboración que, bueno, pues que os apetezca hacer al respecto de la música y la diversidad.